parcial. Entonces vamos a empezar con antibióticos. ¿Ya? ¿Se ve bien, no ve? Su pantalla. ¿Se ve, no es cierto, jóvenes? Sí, doctor. Jóvenes. Sí. Ya, ok. Entonces vamos a hablar un poquito de las características comunes de los antibióticos, ¿ya? Y por ejemplo, el doctor, esto debe saber ustedes mejor que yo, ¿no? Esto se lleva en bacterias. Ehrlich ha sido el primero que ha introducido el término quimioterapia, ¿ya? Quimioterapia indicando que la mezcla de dos sustancias químicas, él ha creado el salvarsan, ¿ya? Que es una sulfa. Y lo ha aplicado a nuestro cuerpo y ha destruido los agentes bacteriológicos que producían enfermedad, sin producir daño en el huésped. Eso era para Ehrlich un quimioterápico. Y hasta hoy está muy bien eso, ¿no? Solamente que el término quimioterapia hoy se lo ha restringido al uso de sustancias químicas radioionizantes para el tratamiento del cáncer, ¿no? Pero también está muy bien esta definición. Y este doctor ha introducido un término que es el farmacóforo, ¿ya? Este término quiere decir el principio activo de la sustancia química que destruye al bacterio o que se interacciona con el receptor del bacterio, ¿ya? El farmacóforo, ¿ya? Y un poquitito vamos a hablar de dónde vienen las drogas, ¿no? En su libro dice origen de las drogas. Y van a venir del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral también, ¿no? ¿Ya? Del reino, a ver, vamos a ir reino por reino. Del reino animal hay una serie de drogas que ha empezado su inicio en las lisosimas, que son enzimas que tenían una gran actividad bacteriostática en gram positivos, ¿ya? Del reino vegetal es de donde han salido más drogas, ¿no? Del reino vegetal hay dos tipos de drogas, de los vegetales superiores y de los vegetales inferiores. Hay dos tipos de drogas. Ya, los superiores, el mejor ejemplo de los superiores, y hay varios también. De los superiores tenemos la corteza del árbol de la chinchona, que es la quinina. La quinina que es para el paludismo, ¿no? Que es un protozoario intracelular, ¿no? En nuestro continente hay tres formas de paludismo, ¿no? El vivax, ovale y malaria, ¿no? Que es el más terrible, ¿no? De los vegetales inferiores, de aquí sí que ha salido, ¿no? Los antibióticos, ¿no? Los vegetales inferiores, porque están aquí los hongos, los actinomicetos y de algunos bacterios, ¿ya? Y de aquí han salido los antibióticos, ¿no? Este es del hongo, por ejemplo, del Penicillium notatum, ¿no? La penicilina, el que ha descubierto Fleming, ¿no? Y el doctor Forrest Chain es el que ha empezado a descubrir el núcleo de la penicilina por fermentación, pero del Penicillium chrysogenum, ¿no? Por fermentación. Y hoy en día, 2020, seguimos usando penicilina por fermentación del Penicillium chrysogenum, ¿no? Bien, y de origen mineral tenemos los antimoniales, ¿no? Del antimonio, los antimoniales para el tratamiento de la leishmania. La leishmaniasis también es una parasitosis por ¿cómo se llama? Los parásitos unicelulares, intracelulares, que se llaman protozoarios, ¿no? Bien, ese es un pantallazo al origen de los antibióticos. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Pregunte nomás. ¿Por qué no hablan, jóvenes? ¿Por qué son muy calladitos? Pregunten nomás, jóvenes. A ver, ¿ustedes creen que cuando preguntan sale su nombre aquí en mi monitor? No, no sale nada. Pregunten nomás. Nadie se va a dar cuenta quién está hablando. Pero pregunten, no se queden callados, ¿ya?
Bien, me están escuchando, ¿no es cierto? Hola. Sí, doctor. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, ya, por lo menos para eso contésteme ya, porque el otro día se ha cortado así y la parte final no hemos hablado. Hablando de eso, a ver, ya están sus notas teóricas y prácticas. ¿Ya? Creo que ahí se ha cortado ayer, ¿no? Están sus notas teóricas y prácticas. 2 notas. Primer parcial. Segundo parcial también son 2 notas. Tercer parcial también son 2 notas. Entonces van a tener al final del año, antes de entrar al final, 6 notas. Esas 6 notas dividen entre 3 y esa es la nota con la que están entrando al examen final. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque ahora el sistema ya está diseñado así y estas 2 notas se están promediando. No sé si han visto, ¿no? Están promediando entre 3. Y un joven me dice, doctor, usted me ha avisado que yo tenía 25 en teórica y 24 en prácticas. Entonces, ¿por qué tengo, creo que tenía 12? Porque estaba dividido entre 3, ¿no? Entonces le digo, y yo pensé que pues mal, entonces he vuelto a entrar a internet a revisar. No es que he puesto mal, ¿no? Si no está promediado a 3. Ya eso no interesa ahora todavía, ¿no? Porque cuando se promedie con los 3 parciales es interés, ¿ya? Esa aclaración les hago. También ya tengo sus notas del primer y segunda práctica que han dado, ¿ya? Así que por favor van a, si quieren saber, necesariamente tienen que llamarme, ¿ya? No estoy pidiendo con eso que me llamen a propósito, ¿no? Sino para su nota nada más. Bien, actualmente lo que hacen es una clasificación de antibióticos en base a 3 parámetros. Uno es en función de la clase de fármaco que es y su espectro. Espectro quiere decir sobre qué cantidad de bacterios actúa. Por ejemplo, se dice espectro reducido cuando actúa solo sobre algunos bacterios gram positivos. Por ejemplo, puede ser, espectro reducido puede ser que actúe sobre cocos y bacilos gram positivos. Listo, es un espectro. De amplio espectro se dice cuando actúa sobre bacilos gram positivos y gram negativos. ¿Ya? Otra clasificación es en función de la vía bioquímica que interfiere en el parásito, aunque esta clasificación ya no la están tomando en cuenta. Y otra clasificación es en función de la estructura de su farmacóforo. Ya saben qué es el farmacóforo, ¿no? Bien. Más o menos así es la clasificación. Nosotros de esta clasificación vamos a usar esta, ¿ya? La que es en función de la clase de antibiótico que es y sobre qué microorganismos actúa, ¿ya? Esa es la que vamos a ver. Esa es la que es más funcional, ¿ya? Pero existen las otras, les aclaro. Luego también hay que aprenderse bien el índice quimioterápico, ¿ya? ¿Y qué es el índice quimioterápico? Es una relación, ¿ya? Que hace entre la dosis del 50% que es curativa sobre la dosis 50% que es letal en el paciente, ¿ya? Todos los fármacos tienen efectos adversos y los antibióticos también tienen efectos adversos, ¿no? Entonces, hoy en día el índice quimioterápico más alto, el que es más alto, es de la penicilina hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pese a que han salido antibióticos como las quinolonas de amplio espectro, fácil de tomar por vía oral, una vida media larga, espectacular, que a veces toma una sola tableta y te mejora, pero no le ha mejorado el índice quimioterápico. ¿Qué quiere decir eso? El índice quimioterápico es que vos puedes usar, por ejemplo, yo puedo usar penicilina hasta 40 millones de dosis día y no va a producir la muerte del paciente, ¿ya?
En cambio, si uso quinolona, dosis altas, ya es cosa seria, ¿no? Por eso no le han vencido hasta ahora el índice quimioterápico de la penicilina. Bien, una característica. Ahora vamos a hablar otra característica muy especial, que es una característica que nos va a hablar del crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano. Cuando una bacteria ingresa en nuestro cuerpo, hace una forma de crecimiento. Y son 4 fases, ¿ya? Una fase de retardo, una fase logarítmica, una fase de estado estacionaria y una fase de declinación. Más o menos así crece una bacteria cuando ingresa a nuestro cuerpo. ¿Ya? Digamos que aquí ingresado, esta es la fase A, que sería de retardo. Entonces, A, fase de retardo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bacterio no nos conoce. Aquí está la línea de salud, digamos, del paciente. No te conoce el bacterio, ni vos lo conoces al bacterio. Entonces, ni te enferma, ni lo eliminas. Es una fase de retardo. Si bien, digamos, voy a hablar una barbaridad, pero para que tengan un ejemplo. Si, digamos, se han contagiado con 10 bacilos de coco, no los has podido eliminar, pero aquí tampoco se han vuelto millones, se habrán vuelto 1000 bacilos de coco, ¿ya? Ha crecido un poco la colonia. Esa es la fase de retardo. Después viene una fase B, que es la fase logarítmica. Ahí sí el bacterio ya te conoce, agarra el material que tienes y se reproduce, pero en función logarítmica, ¿no ve? De una bacteria van a nacer 1000. De 1000 bacterias van a nacer 10 millones, ¿no? Entonces, ahí esa es la fase logarítmica, ¿ya? Y después viene una fase, la fase C, que la fase C sería la fase estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fase el crecimiento de bacterias con la muerte de las bacterias es igual, por eso no crece la colonia, por eso está así, recta la curva. Y después viene una fase de declinación, la fase D, la D sería declinación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se ha acabado el alimento del tejido que han invadido, entonces empieza a haber más muertes de bacterias que nacimientos, por eso se va a acabar la colonia, ¿ya? Bien. Ahora, ¿por qué se los he dibujado así? Porque quiero hacer coincidir esta fase con la fase de la evolución clínica de una enfermedad, ¿ya? Y una enfermedad más o menos tiene estas fases. Una fase de prodromo, se llama, esto han debido llevar ya en semio, una fase de estado de la enfermedad, aquí ya estás enfermo, y una fase de recuperación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es la misma. ¿Qué es los prodromos? O de incubación, le llaman. Vas a incubar la enfermedad, ¿no? Está subiendo la población bacteriana y vos vas incubando. Va a llegar un momento en que ya es tanta la población que te va a producir una enfermedad, ¿no? Esa es la fase de estado de la enfermedad. Y va a llegar un momento en que o te vas a sanar o vas a evitar, ¿no? Esas son las fases, ¿no? Que coinciden, ¿no? Con la fase, ¿cómo se llama? Con las fases de infestación bacteriana. Caramba. Ya. Esta parte quiero Qual seria borrar. uma fase intermediária, doutor? Ya, un segundito, un segundito. He dibujado mal. Por eso quiero hacer coincidir. Más o menos esto viene hasta aquí. Quiero hacer coincidir con esto. Y después viene la fase de estado. Y después o se recupera o va a evitar, ¿no ven? Ahora, esta fase, la primera fase en la evolución clínica de una enfermedad se llama prodromos o de incubación. Esta segunda fase que en la crecimiento bacteriano se llama, esta es la fase estacionaria. En la parte clínica se llama la fase de estado de la enfermedad. O te recuperas y sanas o vas a evitar, ¿no ven? Más o menos es así, coinciden estas curvas, ¿ya? Por eso he dibujado así. No soy muy buen dibujante, pero más o menos esa era la idea. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Preguntas? Bien. Ahora, ¿por qué he dibujado esto? ¿Qué cosa quiero mostrarles con este dibujo? A ver, vamos a hacer así. A ver, si al paciente lo agarras en su fase logarítmica, cuando está creciendo la colonia, aquí es bueno agarrarlos. ¿No ve? Si le agarras aquí, con una buena dosis de antibiótico, ya no va a ser esta curva. Esta curva normalmente era así. Ya no va a ser. Va a estar aquí, pac, pac, listo. Se va a sanar el paciente. ¿Sí? Pero si lo vas a agarrar aquí, o aquí, o aquí, va a seguir enfermo. O por ahí lo agarras aquí, al final, se va a sanar. Hay que tener suerte. ¿En qué momento lo agarras al paciente? Ahora, ¿por qué hablo así? Porque si lo van a agarrar aquí, no lo van a curar. Si lo agarras aquí, una inyección y se cura. Entonces, ese paciente va a decir, anda donde este médico. Ese médico con una inyección te cura, ¿vale? Y no es que el médico es bueno, ni es malo, ¿no? Sino que te haya dado justo en la fase final de la etapa estacionaria. ¿No? O sea, si no hubiera habido el médico, igual vos te hubieras sanado. ¿No? Ahora, algo que quiero que aprendan es, los antibióticos no te sanan, ¿ya? No te sanan, estoy escribiendo siempre. ¿Qué hacen los antibióticos? Te van a bajar la virulencia, la virulencia del bacterio o del microorganismo, ¿ya? Quien te va a sanar es tu sistema inmunológico. Basta que vos le bajes esto, tu sistema inmunológico, por aquí están los macrófagos, todo lo van a hacer tal cual bacteria. ¿Sí? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, ¿Preguntas, jóvenes? doctor, Sí. en la fase estacionaria, ¿por qué es más difícil para el antibiótico no bajar la virulencia? No, Porque pues es que, claro, no es que baja la virulencia, sino que aquí hay 100 millones de bacterias. Entonces vos le das un antibiótico, morirá, digamos, 1 millón. Le vuelves a dar otro millón y poco a poco vas a ir matando. No es rápido. ¿Sí? En cambio, aquí está frágil el bacterio. ¿Por qué está frágil? Porque este bacterio, para que nazcan dos bacterios, permanentemente se está dividiendo. Entonces, ¡pac!, vos puedes cortarse esa división. ¿Ya? Entonces hay que tener suerte. Por eso, ¿en qué momento lo agarras? ¿No? Lo ideal es agarrar siempre en esta etapa. En esta etapa. ¿No? Para que no haya la subsiguiente etapa. Si tienen alguna pregunta. Bien. Como no hay preguntas, entonces voy a seguir. Y voy a hablar un poquitito de las características de la colonia bacteriana cuando están empezando a, digamos que nos ha invadido un bacterio y está queriendo, digamos, este bacterio crecer en nuestro cuerpo. Entonces, va de acuerdo a esto, en el crecimiento de una colonia bacteriana, en su crecimiento, hay dos procesos metabólicos bien importantes en la bacteria. ¿Ya? 1 y 2, digamos. Uno es que el bacterio o la colonia bacteriana va a sintetizar proteínas y va a utilizar compuestos simples del huésped. ¿Ya? Y el otro, un proceso metabólico importante, es la producción de energía. Una bacteria o una colonia bacteriana necesariamente tiene que producir energía para sintetizar proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde va a producir energía? Igual, de compuestos simples. ¿Ya? Entonces, el bacterio tiene esa capacidad de usar, digamos, en nuestros tejidos, un compuesto simple, es el dióxido de carbono, que hay en todos los tejidos. Y a partir de eso, produce proteínas o puede producir energía para sintetizar proteínas.
¿Ya? Ahora, de acuerdo a la colonia bacteriana en su requerimiento metabólico, hay dos tipos de colonias también, ¿no? De acuerdo a su requerimiento metabólico. Hay dos tipos. Las bacterias autotróficas, ¿ya? Autotróficas y las bacterias heterotróficas. ¿Ya? ¿Cuáles son las bacterias autotróficas? Estas bacterias van a sintetizar materiales celulares para su división a partir del dióxido de carbono, a partir de sales inorgánicas y a partir del amoníaco, ¿ya? De compuestos simples, ¿ya? Un ejemplo de esta bacteria es la Escherichia coli. Ahora, en nuestro cuerpo, ¿dónde hay amoníaco? En la orina, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a vivir la Escherichia coli? En vía urinaria. ¿Dónde más hay amoníaco? En el intestino. ¿Dónde más va a vivir la Escherichia coli entonces? En el intestino delgado. ¿No? Y tienen que saber eso, ¿no? Flora bacteriana normal. ¿Y cuáles son las bacterias heterotróficas? Estas bacterias ya necesitan un compuesto ya complejo. Estas no sintetizan. Si no es compuesto complejo, no va a colonizar. ¿Ya? Un ejemplo de esto es el bacilo de la fiebre tifoidea, ¿no? Tifoidea, el bacilo de Evers, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué compuesto complejo necesita el bacilo de Evers? Triptófano. ¿Ya? Eso no puede, el bacterio no puede sintetizar él, necesita. Si no hay triptófano, no te coloniza. Entonces, ¿dónde hay triptófano? En el intestino. Entonces, fiebre tifoidea, ¿por dónde va a empezar? Por el intestino. Siempre por el intestino. ¿Ya? Ahora, esta bacteria, ¿ya? Esta bacteria va a sintetizar, eso aprendan bien, por favor, ¿ya? Si esta bacteria sintetiza una sustancia para su crecimiento, se llama metabolito esencial. Ahora, si esta bacteria no puede sintetizar este metabolito esencial, se llama factor de crecimiento. ¿Han entendido? Por ejemplo, la Escherichia coli, ¿ya? A partir de compuestos simples, va a sintetizar su metabolito esencial, así que no necesita más. En cambio, el bacilo de la fiebre tifoidea o bacilo de Evers no puede sintetizar triptófano. Entonces, este triptófano se va, para este bacilo de Evers va a ser factor de crecimiento. ¿Ya? Eso debí llevar en bacterio, así que los estoy ofendiendo al recordarles, ¿no? Pero es una aclaración importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No hay preguntas, jóvenes? Me están escuchando, pero, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Eva Nava, ¿estás pasando clases? Sí, doctor. Ok, muy bien. Dice que te vas a casar, Eva. No, doctor. No te niegues, se va a enterar tu pareja y vas a tener problemas. No hay que negar. Doctor. No, doctor. Eso es, muy bien. Ya te has casado, ¿no? Con medicina. Bien, vamos a ver ahora qué es un antibiótico, ¿ya? Con este previo conocimiento y ahora ya vamos a definir bien. ¿Qué es un antibiótico?
Entonces va a ser una sustancia, ¿ya?, que es producido por microorganismos, ¿no? Bacterio, puede ser hongo, puede ser actinomicetos, especialmente actinomicetos, que son los vegetales, ¿ya? Que esta sustancia introducida en el cuerpo va a disminuir, va a detener el crecimiento de otros microorganismos, pero sin afectar el huésped. ¿Ya? Eso es un antibiótico. A esta definición de sustancia producida por microorganismo, hoy en día se le ha aumentado. También son las sustancias producidas en forma sintética, es decir, en laboratorio, que introducidas en el cuerpo detienen o eliminan el crecimiento de una bacteria o de un microorganismo. Ejemplos de producción sintética están las sulfas, ¿no?, están las quinolonas, los nitrofuranos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces ya saben que es un antibiótico. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción de los antibióticos, ¿ya? Cómo el antibiótico lo va a destruir a una bacteria. Por favor, si no entienden, pregunten, ¿ya? Bien. Esto es una bacteria, ¿ya? Esta es la membrana celular. Esto es esquemático para que entiendan, ¿ya? No hay este espacio, ¿no? Pero es para que entiendan, ¿no? Esta es la membrana nuclear. Esta es la pared bacteriana. Esta es la pared bacteriana, ¿ya? Esa pared bacteriana a la bacteria le da las propiedades físicas, químicas, de poder resistir el medio interno del paciente o del huésped, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Va a haber, aquí voy a poner, va a haber un grupo de antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared celular, ¿ya? Y así va a ser la pared celular, entonces. Va a estar lleno de agujeritos, si vale el término, ¿ya? ¿Cuáles son los antibióticos? Vuelvo a decir, la pared celular, jóvenes, le da la capacidad de resistir, porque la bacteria osmóticamente es hiperosmolar en relación al medio nuestro, ¿ya? Si digamos, no hubiera la rigidez de esta pared, esta bacteria muere, porque de aquí entraría agua, entraría sodio, entraría potasio, ¿no? Y de aquí saldrían algunos compuestos, entonces va a morir la bacteria. Pero como está íntegra la pared, no ingresan esos productos, ¿ya? No ingresan esos productos, ¿ya? Entonces resiste el bacterio. ¿Qué antibióticos, vuelvo a leer esto, inhiben la síntesis de la pared celular? Las penicilinas, las cefalosporinas, los glucopéptidos, la vancomicina, teicoplanina, la fosfomicina, la daptomicina, la bacitracina, ¿no? Una serie de antibióticos que actúan así, ¿ya? Entonces, todos estos antibióticos van a ser bactericidas porque lo van a destruir siempre al bacterio, ¿ya? Ese es el primer grupo. ¿Alguna pregunta? Después, cuando estemos llevando penicilinas, voy a volver a hablar de esto, pero más profundo ya, ¿no? El segundo grupo. Voy a poner aquí, segundo grupo. Este es primero, ¿no ve? Segundo grupo. Que van a actuar, estamos entrando de afuera hacia adentro, ¿no? Ya vamos a actuar en la pared, ahora vamos a actuar en la membrana celular. Entonces, entra el antibiótico, viene aquí y va a afectar esto, la membrana celular. ¿Cómo le va a afectar? Afectando su permeabilidad también, ¿ya? Y va a permitir que de aquí salgan compuestos hacia afuera, ¿ya? Ese grupo de bacterias que actúa así, entonces aquí va a haber agujeritos en la membrana, ¿no? Ese grupo de bacterias ese grupo de antibióticos
son la polimixina, ¿ya? La colestina, ¿ya? Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, el antibiótico ingresa. Esta es la membrana celular, ¿no? Ingresa a la membrana celular también. Pasa la pared, pasa la membrana celular. Y aquí, en la membrana celular, el bacterio, voy a dibujar aquí para que entiendan. Este es el núcleo, ¿ya? Este núcleo. Este es este. Aquí en el núcleo del bacterio hay DNA. ¿No? Que este DNA, para las actividades metabólicas de esta célula bacteriana, va a mandar un informe al ARN y va a ir a través del RNA mensajero. ¿Sí? Y este RNA mensajero tiene ¿cómo se llama esto? Subestaciones, digamos. Y eso se llama unidades ribosomales. Y hay dos unidades, la 30S y la 50S. Entonces, el tercer grupo de antibióticos va a actuar entorpeciendo la síntesis, entorpeciendo la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, esa proteína que estaba yendo de aquí, ay caracho, esa proteína que estaba yendo del núcleo hacia el citoplasma, hacia el ARN, no va a poder ir, va a ser entorpecido, porque está entorpecido en la unidad 30S o en la 50S, ¿ya? Entonces, a ese grupo de antibióticos se le va a llamar inhibidores de la síntesis proteica, inhibiendo la subunidad ribosomal 30S o 50S. ¿Cuáles inhiben la unidad ribosomal 30S? Los aminoglucósidos, ¿no? Ahí está la streptomicina, la gentamicina, la netilmicina, amicacina, gentamicina, ¿no? ¿Y cuáles son los que inhiben la unidad ribosomal 50S? Ahí está el cloranfenicol, las tetraciclinas, los macrólidos, la eritromicina, por ejemplo. ¿Ya? Ya, entonces, según su libro, sería 3 y 4, ¿no ven? El 3 sería los que inhiben la 50S y el 4 los que inhiben la 30S. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Ahora vamos a ver que hay otro grupo de antibióticos que le voy a llamar, aquí va a ser 4. El cuarto grupo pasa la barrera de la pared celular, pasa la membrana celular, pasa la membrana nuclear y actúa en el DNA bacteriano. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a ir la síntesis de DNA. ¿Cuáles son los antibióticos? Ahí están todos los antivirales, ¿no? Por ejemplo, para el VIH o para el COVID, por ejemplo, ¿no? El Remdesivir, por ejemplo, ¿no ven? En su libro está el AZT, que es la acidobudina, ¿no? Para el VIH. Y también hay un antibiótico, la rifampicina, para la tuberculosis. ¿Ya? Ese sería el quinto grupo. El sexto grupo lo voy a poner aquí. Sexto grupo de antibióticos son los que van a actuar como antimetabolitos, se llama. ¿Qué quiere decir? Que este bacterio, para dividirse por esta vía, utiliza el PABA. Esto es el ácido paraminobenzoico que hay en el intersticio o en las células extracelulares de todo el cuerpo humano. Entonces el bacterio utiliza eso como su metabolito para que de aquí el bacterio va a sacar ácido fólico y se va a dividir el bacterio, ¿no? Entonces, como antimetabolito, no le va a dejar... ay, casi no puedo. Mejor este. Ahí. El antimetabolito, aquí va a haber una enzima, aquí hay otra enzima que utiliza el bacterio para usar el PABA. El metabolito lo va a inhibir a estas enzimas. Entonces no va a poder usar PABA, por eso se llama antimetabolito. ¿Ya? ¿Cuáles son esas drogas? ¿Ya?
¿Cuáles son esas dos? Aquí están las diaminopirimidinas y las sulfas. ¿Ya? El Bactrim, por ejemplo. Eso nomás es antibióticos. Eso nomás vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Bien, espero que hayan entendido. ¿Me están escuchando, no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bien. Ahora vamos a ver qué factores así actúa el antibiótico. Ahora van a ver que este señor, esta bacteria, también va a encontrar pues las maneras de ser insensible a los antibióticos, ¿ya? Entonces, a eso le hemos llamado factores que van a regir la resistencia de los microorganismos a la acción de estos antibióticos, ¿ya? No es tan sonso el bacterio, ¿no ve? El bacterio también ¿cómo se llama? Se defiende, ¿ya? Y por más que usemos bien los antibióticos, siempre va a haber resistencia. ¿Por qué? Porque los antibióticos surgen de los microorganismos. Y en la tierra hay microorganismos que están agrediendo a otros microorganismos, hasta que un momento llega que ese microorganismo que está siendo agredido se defiende y lo va a vencer al otro. Y lo va a empezar a agredir al otro, hasta que un momento va a llegar el otro, se va a defender. Entonces siempre estamos en constante agresión, ¿no? Por eso siempre va a haber resistencia, ¿ya? Ahora, digamos que esta es una bacteria, ¿ya? Los que han estudiado mucho, los infectólogos dicen, y digamos que estos son los antibióticos, ¿ya? Dicen los infectólogos que el antibiótico tiene que llegar en buena concentración donde el bacterio, para inhibir la proliferación bacteriana. Una cosa. Entonces, hay que asegurar que el antibiótico llegue donde el bacterio. Y otra cosa también muy importante es las defensas del huésped. Las defensas del huésped. No es lo mismo un huésped bien nutrido como un huésped desnutrido, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los factores que influyen en la resistencia del microorganismo a la acción de los antibióticos. ¿Ya? Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo. Este es un bacterio. Es la membrana celular, es la membrana nuclear. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo resiste el bacterio. Bien, aquí estaba el primer grupo, ¿se acuerdan? El primer grupo que inhibía la síntesis de la pared celular, ¿no ven? Por favor, sus micrófonos vean. Este bacterio que hacía esto, este antibiótico, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el bacterio? Si este antibiótico, así actuaba ¿cómo se llama? La penicilina, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el bacterio? Lo que va a hacer el bacterio es, la penicilina para actuar tiene que entrar y actuar por adentro, por el lado de adentro. El bacterio se va a volver impermeable. No entra, ¿ya? No entra el antibiótico. Entonces no actúa si no entra. Los gram negativos hacen esto. Entra el antibiótico, activa un sistema enzimático en el espacio periplásmico y lo saca el antibiótico. Eso se llama bomba de fusión. ¿Ya? Ahora, digamos que aquí está viniendo el antibiótico para destruirle a esta bacteria. Esta bacteria le va a lanzar una enzima. Una enzima y lo va a desnaturalizar a este antibiótico. Ejemplo, penicilinases, ¿no? ¿Ya? Había otros antibióticos que actúan aquí inhibiendo la síntesis proteica, ¿no? Bueno, ya 30S y 50S.
¿Qué hace el bacterio? Lo cambia. Ya no va a haber unidad 30, va a volverse unidad 80S y 90S. Entonces, el antibiótico entra, busca la 30S, no hay, entonces no actúas, ¿no? Eso se llama producción de enzimas metabólicas modificadas del bacterio, ¿ya? O alteración proteica también le llaman, ¿ya? ¿Qué también hace? Este bacterio utilizaba el PABA, les he dicho, ¿no ve? Y aquí estaba bloqueado. Entonces va a usar PABA por aquí. Listo. ¿No ve? Lo ha anulado. ¿Ya? Y finalmente, si digamos con todo esto que no puede existir el bacterio, este bacterio al final, por herencia a sus células hijas, va a hacer que sus células hijas van a mutar. ¿Ya? Por mutación, pero va a existir. ¿Ya? La mutación es por herencia. Eso es lo que hace un bacterio. Si se dan cuenta, lo que hace un bacterio es, no se deja también eliminar el bacterio, va a luchar, ¿no? Así que vamos a ver ahora cada uno de esos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, Sí. esa mutación que se transmite es lo que se llama superbacterias. No. Después les voy a hablar de la superinfección, ¿ya? Por después. Ya. Hemos dicho que la bacteria, digamos, aquí está el antibiótico. Aquí está el antibiótico y quiere actuar, la bacteria se vuelve impermeable. No entra el antibiótico, ¿ya? Ejemplo de esta resistencia es la resistencia de los tripanosomas a los arsenicales, ¿no? Entonces es la resistencia de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿ya? En los gram negativos hay unos orificios en la pared bacteriana que se llaman porinas. Por ahí entra el antibiótico. También lo van a cesar eso. Listo. No entra el antibiótico, ¿ya? Entonces, de en vano va a haber antibiótico, ¿no? No actúa. El segundo mecanismo es ese mecanismo, sobre todo en gram negativos. Ingresa el antibiótico. El bacterio activa unas enzimas y lo saca, ¿no? Es la bomba de efusión. Y hoy en día se conoce 5 bombas de efusión, ¿ya? En gram negativo estoy diciendo. La efusión tipo mate, la bomba de infusión tipo mate, ¿ya? Que es la expulsión de compuestos tóxicos múltiples. Luego tenemos la otra bomba de fusión, el SMF, que es la expulsión de la superfamilia de facilitadores. Luego tenemos el SRM, todos en mayúscula, ¿ya? Sistema pequeño de resistencia múltiple de fármacos. Luego tenemos otra bomba de fusión que son el DMR. El DMR es la división de moduladores de resistencia. Y finalmente tenemos el TCU, transportadores de cassettes de la Unión. Esos son los 5 tipos de bombas. Son 20 las bombas de fusión, pero bien conocidos son 5. ¿Ya? No les estoy hablando de los otros todavía porque todavía no se sabe bien. Ya, entonces conocen 5 bombas de fusión, en gram negativo sobre todo se ve esto, ¿ya? Ejemplo de esto es la resistencia de, ¿cómo se llama esto? Del gonococo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ejemplo de resistencia también con estas bombas de fusión es la resistencia del Plasmodium falciparum, ¿ya? Que produce la fiebre terciana maligna, ¿verdad? Bien. Otro mecanismo de resistencia que produce el bacterio es, aquí está viniendo la penicilina, su núcleo químico de la penicilina, su núcleo químico, a ver, ya, su núcleo químico de la penicilina va a ser un anillo
beta-lactámico y un anillo de tiazolidina. Así es la penicilina. Y aquí está su cadena lateral R. Entonces el bacterio sabe que este le va a hacer daño, entonces el bacterio le lanza una enzima que abre este núcleo. ¿Ya? Como actúa en la penicilina, esta enzima se va a llamar penicilinasa. ¿Ya? O también le llaman beta-lactamasa, porque es un anillo beta-lactámico. Y cuando rompe este anillo, ya así la penicilina ya no sirve. Ya no tiene acción antibiótica. Así, abierto, se llama fracción peniciloica. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la fracción peniciloica es la que está inmiscuida en la reacción adversa de hipersensibilidad de las penicilinas. ¿Ya? Otro mecanismo de resistencia es, les he dicho que por aquí actúa el PABA, ¿no? Aquí hay dos enzimas. ¿Qué hace el bacterio? Utiliza PABA por este otro lado, con otro tipo de enzimas, ¿no? Entonces viene el antibiótico y lo inhibe esto, listo, es el bacterio utiliza por otro lado, no actúa también el antibiótico, ¿ya? Ejemplo de estas resistencias, la resistencia del estafilococo a las sulfas, ¿ya? Bien. Eso se llama aumento del metabolito esencial. Ahora, si actúa por aquí, esta enzima la va a inhibir, la sulfa, la diaminopirimidina, la otra. Entonces va a modificar esta sulfa y va a usar por aquí el bacterio. Eso se llama modificación de enzimas. ¿Ya? Esto es la resistencia del Diplococcus pneumoniae a las sulfas. ¿Ya? Ahora, había antibióticos que inhibían la 30S, 50S. Entonces, ¿qué va a hacer el bacterio? Va a modificar la síntesis proteica. Ejemplo de esta resistencia, el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Y finalmente hemos dicho que este bacterio, tanto le estamos fregando, va a mutar. Les he dicho, ¿no ven? ¿Ya? Entonces voy a hacer un bacterio que va a mutar. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bien. Doctor, Sí, adelante. Adelante, adelante. no he Diga nomás. entendido qué es el PABA. El PABA es PABA. el ácido ¿Me escucha? para-aminobenzoico. Es el PABA, ácido para-aminobenzoico. Este PABA hay en todo nuestro cuerpo, ¿ya? En el espacio extracelular. Y ese PABA el bacterio utiliza para producir sus compuestos celulares. Es un metabolito como factor de crecimiento para el bacterio. Tiene que comer PABA, porque del PABA el bacterio va a sacar ácido fólico y se va a poder dividir. ¿Ya? En 2 bacterios, en 4, en 1000, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver ahora la mutación. Tanto le han agredido a esta bacteria que al final va a morir la bacteria. Pero antes de morir esta bacteria, a sus células hijas, digamos que era un gonococo, a las células hijas o gonocoquitos nuevos, les va a pasar pues el material, la información proteica de que algo lo ha destruido. Al morir, le va a pasar a sus 2 células hijas mayor resistencia, ¿no? Entonces, que era sensible a este bacterio, a este antibiótico, ya no va a ser sensible, porque ya le han pasado resistencia, ¿no ven? Eso es genético, ¿ya? Eso no podemos impedir. El bacterio también se está defendiendo, ¿ya? Entonces, eso es genético, eso va a pasar. Entonces, ya tenemos un bacterio que ha mutado, ¿no? A propósito de mutación, por ejemplo, esa vacuna de Oxford, la de Bill Gates,
es una vacuna de RNA, ¿no? Nos va a hacer mutar, ¿no? Vamos a mutar. No nosotros, ¿no? Tal vez nuestros nietos. Bien, entonces, aquí está la bacteria que ha mutado, va a mutar y hay 3 formas que ya se han son 5 ya, pero 3 están aceptando, ¿ya? Que es la transducción, la transformación, ¿ya? Y el otro es conjugación. Estas 3 ya están bien demostrado. Ya, son 5 ahora ya. Pero 3 nomás está en su libro y también está bien aceptado 3. Ya, eso no les voy a dar. ¿Ya? Transducción, transformación y conjugación. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, ¿ya, jóvenes? Para que se vayan motivando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, Doctor, ¿me escuchan? Sí. doctor, ¿y las otras dos, doctor, cuáles son? Disculpe. Ah, las otras 2 formas de mutación. No, no les voy a decir. Ahí sí te lo dejaremos, ¿ya? 3 formas de mutar, son 5 ya, pero 3 vamos a llevar bien, está en su libro, son las que está aceptado. Algunas escuelas no aceptan las otras 2 todavía. Bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Eso no hace es antibióticos, ¿no? Ya saben los mecanismos de acción. Bien. Si no hay preguntas, jóvenes, entonces conmigo será hasta mañana. No, hasta el jueves. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego.